Bienvenidos nuevamente a una sesión del Congreso AVIXA. La industria AB se construye aquí. Es un gusto para nosotros tenerlos con nosotros y vamos a tener hoy la compañía de Román Seriani. Él es el CEO de ICAP Global para Iberia y nos estará acompañando con espacios inteligentes de trabajo y presencialidad redefinida. Román, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos, Ana. Para mí, realmente esto es un placer. Eh, es un placer y es un honor formar parte del programa extendido de educación del Congreso de AVIXA. Es un disfrute. Para mí es una forma de estar cerca de todos los sectores de industria que además son amigos, y además es una oportunidad de renovar el compromiso que tenemos con esta industria que para nosotros es tan importante y que queremos tanto. Yo simplemente para quienes no me conocen, como bien les decía, soy el responsable como CEO de ICAP Global Ibérica, y además soy CSO de ICAP Global como grupo. Soy vicepresidente ejecutivo de GPA, somos accionistas de GPA como organización para el desarrollo de proyectos globales, y además soy miembro del Advisory Board de AVIXA para España y Portugal. Para quienes no conocen ICAP, somos un grupo especializado en tecnología AV, UC, DS, IoT, debería decir ahora, y también para entretenimiento high-end. Estamos hace muchos años en la industria y tenemos oficinas y operación tanto en Latinoamérica como en este caso en Europa a través de nuestra oficina en España. Como les decía, bueno, para nosotros es un placer estar aquí y el tema que nos convoca es Smart Workplaces y la presencialidad redefinida. Smart Workplaces, Smart Workspaces, espacios inteligentes. En realidad, lo que intentamos es afrontar este desafío que tiene que ver con lo que entendemos es el nuevo paso para la administración de esos espacios donde las personas trabajan y que hoy se han expandido y se han extendido de una manera que la pandemia ha acelerado brutalmente y que nos ha puesto en una situación de desafío. Entonces, título de nuestra presentación, cómo reinventar esos espacios de trabajo post pandemia y el nuevo rol que tenemos como integradores en la creación de valor, es claramente porque estamos frente a ese desafío. Yo quiero empezar contándoles simplemente una pequeña anécdota. Hice una presentación en formato seminario muy similar. Obviamente esto tiene actualizaciones porque en muy poquitos meses han cambiado muchas cosas, pero lo he hecho en el marco del ICE 2021 en Barcelona, en el marco de la AV Experience que se hizo en el evento. Y por una razón personal no pude viajar y no pude estar presente allí en Barcelona. Pero, como van a ver en la imagen, a través de esa caja teletransportadora de videoconferencia pude estar presente. Naturalmente, no es lo mismo que caminar por el escenario, no es lo mismo que tener el contacto ojo a ojo con cada uno de los presentes en el auditorio, pero tuve la oportunidad de dar mi charla, de hacer mi presentación allí, gracias a la tecnología. Y de una manera, no sé si se logra ver bien en la foto, entiendo que sí, pero proveyendo mi imagen de cuerpo completo con profundidad, realmente el efecto simulaba muy bien mi presencia, como si realmente estuviese allí. Así que realmente, digo, ha sido increíble. Naturalmente, hay desafíos desde ese momento hasta ahora. Nosotros, históricamente, hace ya quizás más de 10 años, hemos hecho un seminario para AVIXA también, donde hablábamos de la colaboración como el nuevo paradigma de la comunicación. En ese momento hablábamos de la era post-email, ¿no? Que parece hace mucho tiempo, pero quizás no tanto. De cómo se consolidaba un mundo visual, porque empezábamos a hablar de la cantidad de contenidos de video que se distribuían, un mundo social que estaba completamente inundado de redes sociales nuevas, un mundo virtual y un mundo móvil, ¿no? La movilidad y el bring your own device en nuestra vida.
pero todavía era un nice to have. Hoy vamos a hablar de Smart Workplace o espacios inteligentes y la presencialidad redefinida para concebirlo como ese nuevo paradigma que integra y amplía el anterior, que se compone de ese conjunto de herramientas para los espacios de trabajo que se siguen modificando y que se siguen ampliando, y que incorpora y considera una mirada especial sobre el factor humano, y que lo va a colocar en el centro de la escena, porque es la persona, es el usuario, quien confirma y valida cualquier solución y cualquier necesidad a través de su experiencia de uso. Entonces, este es el foco y el desafío que nos vamos a intentar plantear. Todos estamos bastante cansados de hablar de nueva normalidad. Y nuevamente, cuando el año pasado se inició la pandemia, primero pensábamos que todos íbamos a trabajar, luego al mes todos estábamos desesperados por volver a la oficina después de tener la experiencia en casa, y luego entramos de alguna manera en un proceso de descubrimiento respecto de cuál es ese nuevo balance. Por eso hablamos de presencialidad redefinida, como un concepto dinámico que no es estático y que va a ir cambiando y pudiendo contemplar este cambio dinámico en este nuevo balance respecto de una solución que pueda involucrar una conducta respecto del trabajo que combine eficiencia, que combine balance entre vida y trabajo y que naturalmente aumente la productividad, que debe asegurar también el compromiso y el engagement que las compañías y las personas quieren lograr. Entonces, en aquel momento, acá yo le agregué una pequeña línea, en aquel momento decíamos que el 83% de los CEOs querían que los empleados vuelvan a las oficinas la mayor parte del tiempo. Bueno, la realidad es que esto se mantiene, sigue existiendo desde los C-levels intención de que la gente vuelva, pero ya hay un reconocimiento del nuevo balance y ya hay estrategias claramente definidas incorporando otras modalidades. En aquel momento decíamos que solo el 10% de los empleados querían volver a trabajar full time. La realidad es que es cierto que sigue existiendo una intención importante de no volver full time a la oficina, pero estos números han cambiado fuertemente, hay una gran intención de vuelta a la oficina y las tendencias están en torno o oscilando entre 40 y 60%, dependiendo los verticales y dependiendo los mercados y las tareas. La realidad es que a medida que avanza el modelo de oficina tradicional, los líderes empresariales están estudiando cómo mantener arreglos laborables y flexibles, al mismo tiempo que puedan mantener intacta la cultura y la creatividad de la empresa. Oportunamente, la gran mayoría del universo de responsables de recursos humanos decían que los empleados estaban listos para trabajar completamente de manera remota, incluso después de vacunados. Bueno, por supuesto que sí, pero esto ya es viejo. Esto ya es viejo. Y este es el desafío y la parte más interesante y lo que nos va a forzar a cambiar nuestro rol y nuestra forma de abordar los desafíos actuales. Los clientes hoy, se preguntan cómo diseño una oficina que pueda aumentar el compromiso de mis empleados y que pueda tener un impacto en el negocio. Instituciones financieras, empresas de tecnología, grupos farmacéuticos hoy lideran quizás esta transformación digital como actores de la industria y nos dicen algunas cosas. Esto es lo que tenemos que tratar de identificar e intentar salir a escuchar. ¿Qué hemos escuchado? Bueno, que la mayoría de las compañías ya están considerando permitir a los empleados trabajo remoto, como les decía, oscilando y alrededor de un 40%. Muchas de ellas están reenfocando el diseño de los nuevos edificios para experimentar con soluciones de trabajo híbridas. Híbridas es una palabra que a mí personalmente me ha cansado brutalmente en los últimos meses, pero tenemos de alguna manera que integrarla porque representa muy bien la combinación del presencial y remoto. Pero lo que intenta decir este punto es que los diseños propios de real estate están ya considerando esta combinatoria desde el espacio físico, así también como desde la tecnología. Y empresas líderes como Facebook y Microsoft, que han adoptado modelos híbridos, por supuesto, desde el inicio, están yendo más allá y están explorando realidad virtual y herramientas de realidad
mixta. Nos encontramos entonces con un escenario que es completamente nuevo y la realidad es que no tiene que ver con la nueva normalidad ni con la pandemia, sino con un cambio sociológico. Los sociólogos y expertos en capital humano nos dicen algo que es clave, y es que es la gente la que ha cambiado, son las personas las que están definiendo el nuevo modelo de oficina. Lo que estamos vivenciando no es más que un emergente que dice que las personas ya han descubierto una nueva forma de organizar sus tareas y de integrar el trabajo a sus vidas y que no quieren volver atrás. Y es por esto que ahora nuestra tarea es facilitar la adopción de esta presencialidad redefinida y adaptar todo ese portfolio de soluciones y nuestro know-how de cada solución a este nuevo paradigma. Hablamos entonces de presencialidad redefinida y cuando hablamos vamos a tratar de identificar 4 pilares para darle significado a la presencialidad redefinida. En primer lugar, el rol crítico de la tecnología. ¿Por qué digo rol crítico? La verdad que la historia, yo tengo 44 años, empecé a trabajar en esta industria a los 20 años. Al inicio, nosotros proveíamos soluciones que tenían que ver con especialistas en entrenamiento, especialistas comunicadores y la cúpula de la pirámide. La sala del presidente, el boardroom, luego la sala de videoconferencia para muy pocos usuarios. Cuando se democratiza la videoconferencia, los presentadores inalámbricos, los espacios colaborativos más simples, el concepto del huddle room, esto alcanza a toda la pirámide y a todo el universo, pero el bring your own device y la movilidad todavía eran una opción y un nice to have. La realidad es que hoy como nunca, las soluciones audiovisuales, de comunicaciones unificadas, de cartelería digital, de soluciones IoT, forman parte de la estrategia crítica de cualquier compañía y están a nivel de otras soluciones con altísimo nivel de criticidad como la sido la infraestructura y la seguridad. Esto las coloca en la cima de las prioridades y es una discusión obligada entre las diferentes áreas y en los C-levels y máximos directivos de todas las organizaciones. En segundo lugar, el balance ideal entre trabajo y vida personal, que ya se venía trabajando, y los edificios corporativos concebidos para retener talento, deben repensarse y tienen que integrar la experiencia personal. En otras palabras, el paquete de seducción del inmueble, lo que antes se lograba con un edificio moderno, que integraba servicios para la vida personal, que incluían actividades, gimnasio, guardería, etcétera, ya no son suficientes. Para el empleado hay que pensar en que poder trabajar mejor desde casa, desde una manera móvil, con una mejor cámara, desde soluciones simples hasta auriculares con reducción de ruido o viandas saludables o sillas con el cuidado personal, son elementos que se empiezan a volver más relevantes y que forman parte de esa experiencia aspiracional que el edificio corporativo generaba antes y que ahora va más allá del edificio y hay que extenderla abarcando la experiencia personal del trabajador remoto y móvil. La experiencia de la persona ha cambiado y la oficina ha crecido, pero lo interesante es que no creció en tamaño, sino en dimensión. Y esto es un concepto que queremos resaltar. Por otro lado, tenemos que repensar nuestro inventario. Todos tenemos nuestras oficinas de inversiones que hoy tienen que ser repensadas, redimensionadas, redispuestas. El presente impone que los empleados tengan grado de presencialidad. Y en este contexto las soluciones anteriores funcionan, pero deben integrarse y deben expandirse. Las oficinas hoy son más que nunca lo que siempre supieron ser. Es un espacio de trabajo para reunir personas en un mismo sitio para el desarrollo de tareas con un objetivo común, un espacio de colaboración. La actualidad nos ha exigido clasificar entre tareas autónomas y grupales, siendo la oficina un recurso en favor de estas últimas o un espacio para facilitar con herramientas la realización de esas tareas autónomas, pero a conveniencia del usuario. Por otro lado, existe la necesidad de redefinir y de revalorizar algunos roles.
el Workplace Manager o Workspace Manager, o el responsable de estos espacios inteligentes. Esa persona que tiene en cuenta el entorno físico en el que trabajan los empleados, así como las herramientas y tecnologías que les permiten desarrollar su productividad, que busca continuamente nuevas soluciones que permiten a los empleados implementarla. Muchas organizaciones ya cuentan con este rol, por supuesto que existe, pero no ostenta ese espacio y ese lugar crítico como la tecnología ha probado ser necesaria hoy. Cualquier elemento vinculado con la comunicación versus el escenario de no poder comunicarse eficientemente cobra un rol crítico. El responsable de articular los elementos para asegurar esa colaboración también debe tener este espacio crítico y asegurar una mejor integración con IT, con los responsables de inmuebles, con los responsables de recursos humanos. Se vuelve un rol clave que toda organización tiene que contemplar y lo tiene que entender como un factor directamente involucrado con la productividad. Esto nos permite dar un paso más y meternos ya directamente en espacios inteligentes y en Smart Workplaces. Y les cuento una anécdota que tiene una semana. La semana pasada estuve reunido con un responsable, un alto rango de una compañía de real estate muy importante a nivel global. Hablamos de esto todo el tiempo, pero en confianza y con muy buen tino, a fin de la charla, me dice, ¿me puedes decir qué es un espacio inteligente? Porque la realidad es que hablamos de esto todo el tiempo y tenemos soluciones y lo discutimos constantemente, pero la verdad que yo quiero terminar de entender, de abrazar el concepto de realmente sentirlo con muchísima claridad. Entonces yo le decía, la realidad es que podemos separarlo de alguna forma quizás en dos frentes. Por un lado, desde el punto de vista técnico, un espacio inteligente implica el uso de tecnología para conectar, involucrar a los empleados con el entorno. Obviamente tiene un proceso de enablement, hay que habilitarlo a través de plataformas de red, de software. Hay que incorporar tecnologías IoT y sensores para capturar información, pero sobre todo es un concepto que pone a la persona en el centro. Y esto creo que es el primer punto o el punto de inicio. El Smart Workplace es un concepto que coloca al usuario, al cliente, en el centro de la discusión. La construcción considera la conducta de uso y busca optimizar la experiencia de ese individuo, de esa persona. No existe solución válida técnica que el usuario no viva como una experiencia positiva, funcional y productiva respecto de sus tareas y que finalmente logre adoptar. Entonces un espacio se convierte en un espacio inteligente cuando incorpora tecnologías que permiten obtener información sobre la conducta de uso y cuyo diseño está centrado en la persona, para que con esa información que obtenemos y con esta cultura de diseño basado en la conducta de la persona podamos generar un proceso dinámico de adecuación de esos espacios respecto de esa conducta y de esa experiencia de uso. ¿Y cómo se compone un Smart Workplace? Bueno, la realidad es que la mayoría de las tecnologías hoy las tenemos presentes y las conocemos. Lo que hay que hacer es agregar como una capa más de tecnología, de soluciones, pero también de inteligencia, que también nos van a poner en un lugar de desafío. Hoy, ¿con qué contamos? Lo que tenemos son plataformas, herramientas audiovisuales, interfaces de usuario. ¿Qué debiéramos agregar? Tecnologías de administración de espacios, pero no limitado a reserva de salas. Pensando en reserva de salas, en reservas de plazas de garage, en puestos calientes, en wayfinding. Y nuevamente, son conceptos que ya conocemos, pero hay que integrarlos. Hay que integrarlos de manera inteligente, hay que llevarlos a otro nivel y hay que proveer información, hay que proveer esa big data, como mostrábamos recién, que permita hacer ese cambio dinámico respecto del uso. Es decir, un ejemplo muy simple, un sistema de cartería digital institucional que está presente en un edificio para brindar determinada información, ahora se tiene que extender
y tiene que llegar a donde la persona esté. Un sistema de wayfinding que estaba pensado para ubicar un lugar de cara a un visitante, hoy es una herramienta de uso para encontrar ese puesto caliente que ha cambiado en un edificio al que se asiste menos, pero que asiste a la persona de manera dinámica, cambiando su espacio de uso. Nuevamente, la incorporación de tecnologías IoT. ¿Y por qué? Porque es clave capturar información. Entonces, sensores de ocupación, de movimiento, de conteo, de calidad del aire, son elementos clave para agregar esa captura de información que va a brindar esa inteligencia que vamos a tener que procesar y convertir luego en un entregable que permita optimizar esa experiencia y crear un nuevo escenario. Este año hemos finalizado un proyecto muy importante que forma parte de un proyecto global para Allianz Real Estate. Es el primero de varios edificios a nivel global que se realizarán en el centro de Madrid. Es un edificio que tiene 10 plantas más una azotea y además un espacio para plazas de garage, que mide tránsito de personas, que mide ingreso y egreso, donde medimos calidad de aire interior y exterior en términos de partículas, de carga viral, de humedad, presión, dióxido de carbono. Medimos también flujo y consumo eléctrico y utilización de elevadores. Estas soluciones podrían permitir además hasta rastrear el número de ocupantes dentro de las instalaciones, garantizar distanciamiento seguro y muchas cosas más. Realmente las potencialidades son inmensas. Pero lo que también hay que tener en cuenta es que empiezan otras necesidades que se generan a través de algunas crisis que afectan a la humanidad de tanto en tanto. En este caso, la pandemia ha traído la necesidad del cuidado personal y de la creación de los espacios bioseguros, que también están vinculados con las soluciones IoT y con obtener esta información útil. Un espacio bioseguro es un espacio que incorpora tecnologías y protocolos que minimizan el riesgo para la salud. Y en este caso, esto tiene impacto en dos sentidos. En principio, tiene un impacto práctico sobre la utilización de interfaces de usuario. Promueve el uso de soluciones contactless, promueve el uso de soluciones de código QR y promueve también el control por voz, más allá del confort que estas soluciones ya estaban proveyendo al universo de usuarios. Por otro lado, genera la incorporación de nuevas soluciones que permiten control de higiene, tratamiento activo del espacio y del aire y la capacidad de reportar esa calidad del aire para que esté disponible de manera online para cada uno de los usuarios y de esta manera genere nuevamente una experiencia superadora en el espacio de trabajo. Es decir, las oficinas nuevamente no están cambiando. Las oficinas cambian porque las personas que trabajan en ellas cambian. Y este es un concepto que también entendemos tiene mucha fuerza y que nos lleva directamente a lo que tenemos que enfrentar, que es un cambio obligado. Nosotros como actores de industria, distribuidores, integradores, fabricantes, estamos enfrentando un cambio que es obligado. Ya no alcanza con ser especialista en tecnologías. Es cierto, proveemos soluciones para poder asistir a un cliente, pero tenemos que fortalecernos, tenemos que prepararnos y tenemos que hacer un pequeño cambio de mindset para poder incorporar otros elementos que son claves hoy. Algunos de ellos que quiero compartir con ustedes es, en primer lugar, tenemos que poder incorporar a nuestros equipos el skill o las capacidades humanas, no técnicas, humanas, capacidades blandas, que permitan analizar conducta de uso y a la persona. Tenemos que entender el contexto y la situación del cliente, no entender cuál es la plataforma instalada. Por supuesto que sí, pero foco con materia blanda, poder entender cuál es ese contexto y situación de uso. Tenemos que abandonar hablar de lo que una solución puede hacer y reemplazarlo por simular situaciones de uso, identificar momentos de fricción.
de esto se trata el diseño de experiencia, de la reflexión. Y finalmente tenemos que promover procesos de adopción que vayan más allá del entrenamiento y que acompañen a los usuarios en la incorporación de las soluciones a su vida diaria y en el desarrollo de las mismas. Diseñar experiencia requiere simular uso y requiere remover fricciones. Tenemos que crear estas situaciones. Describir lo que algo puede hacer no es la solución. Así como en una presentación uno tiene una idea que quiere comunicar y en el momento de ensayarla se da cuenta que hay que ajustarla porque no comunica lo que uno tenía intención original de comunicar, aquí también hay que generar esta reproducción real de la situación de uso. De esa manera vamos a poder crear experiencia, diseñar experiencia y remover las fricciones que afectan a los usuarios. Tenemos que pensar en roles nuevos como integradores. Tenemos que pensar en ser jueces, y esto a veces es impopular para las fábricas, pero es una realidad que no podemos omitir. Tenemos que pensar en ser jueces porque tenemos que trabajar de manera conjunta con los usuarios y con la industria para evaluar y concursar tecnologías de cara a la mejor solución para cada uno de los casos. La realidad es que la brecha tecnológica ya no existe. Todas las soluciones disponibles tienen un alto alcance y una alta calidad entregable. Entonces, básicamente hay que hacer un proceso de trabajo para elegir cuál es la mejor, y la postura no es representar, sino hacer un trabajo de juez y de poder evaluar cuál es la mejor en cada uno de los casos, con mucha humildad, con mucha prudencia, con un trabajo de mucha interacción con fábrica y con usuario, pero hay que hacer ese trabajo de evaluación. Y en segundo lugar, y en segunda etapa, tenemos que ser curadores de las soluciones, porque como les decía, la brecha tecnológica ya no existe. Lo que tenemos que proveer es una mirada especialista que provea ese factor diferencial que, basado en experiencia, en uso, en pruebas, en casos, en laboratorio, creen elementos que puedan diseñar esa experiencia deseada de uso. Es por eso que el integrador hoy más que nunca tiene que crear equipo junto al cliente y al usuario. Tiene que prepararse para hacer preguntas correctas y tiene que ser un facilitador de un proceso de evaluación y de curación. Y esto nos pone de cara al futuro, al que hacemos mañana, próximo lunes por la mañana, que es la gran pregunta: ¿cómo enfrentamos el desafío de ahora en más? Desde nuestra perspectiva tenemos que pensar en un abordaje interdisciplinario y que tenga diferentes frentes. Debemos poner el componente humano en el centro y liderar la discusión desde el factor persona. Hablamos de experiencia de persona porque es ella quien a través de esa experiencia confirmará la utilidad de cualquier solución. Y nuestros equipos de trabajo tienen que pensar en diseñar y en trabajar considerando estos elementos. La persona entendiendo la presencialidad redefinida y el carácter dinámico de esa presencialidad redefinida a través de la captura de información que nos va a ir permitiendo modificar esos espacios, entendiendo el espacio físico bajo el concepto de ubicuidad. Ya no existe la oficina, el hogar u otra ubicación. Existe el espacio de trabajo como un todo. Ya no hay diferencia geográfica. El espacio de trabajo es donde la persona está y así hay que percibirlo. Tenemos que pensar el uso de espacios obteniendo información, capturando desde tecnologías IoT, información que nos permitan entender esa conducta de uso y redisponer. Tenemos que integrar bioseguridad como uno de otras soluciones que van a empezar a ser necesarias a partir de nuevas modalidades de uso y conductas, y tenemos que definir estos nuevos roles y valorarlos. En este trabajo es clave la interacción con el cliente porque en última instancia lo que vamos a hacer es crear un framework nuevo de trabajo, un camino conjunto diferente que debe permitir además asegurar esto que nosotros llamamos Customer Success a través de procesos de adopción, de acompañar al cliente en su vida frente a sus nuevos desafíos
con las diferentes tecnologías que forman parte de esa transformación digital. Mark Zuckerberg hace muy poco presentó el concepto del metaverso como el futuro de la red social. Decía Mark Zuckerberg que su esperanza es que en unos años la gente perciba Facebook como una empresa de metaverso. El objetivo, de alguna manera, es tiene la ambición de crear un espacio donde la realidad virtual y la realidad aumentada genere un lugar donde se dé un tejido que conecte diferentes espacios digitales, que supere las limitaciones físicas y que permita desplazar a las personas entre ellos, incluso hasta con la creación de avatares. Les cuento esto porque si pensamos que tenemos desafíos por delante, creo que muchas son las novedades y las aplicaciones que además nos vamos a encontrar por delante y que nos van a poner nuevamente en un lugar de desafío. Lo que sí tenemos que reconocer y considerar es que hay dos elementos que la colaboración y el video y estas soluciones que propone Mark Zuckerberg todavía no han podido resolver. Y esto es la conexión emocional, que es un factor clave en la construcción de equipos y en el mediano y en el largo plazo. Y en segundo lugar, la profundidad en la comunicación, clave para la construcción de confianza y para la fortaleza de esos grupos humanos y para proveer esa intimidad tan necesaria para el tratamiento de temas complejos. Por eso, nuestro rol cambió y el desafío es identificar este nuevo paradigma de espacios inteligentes, de presencialidad redefinida, darle la bienvenida e iniciar un proceso de trabajo conjunto con nuestros clientes y usuarios, donde en este caso nos va a tocar ser especialistas en realizar las preguntas correctas y proveer insight de manera que podamos ayudar en ese proceso de construcción conjunta. Con esto doy por finalizada mi presentación. Nuevamente, Ana, y por supuesto a toda la comunidad de Avixa, un agradecimiento infinito. Dejo, por supuesto, mi contacto para que podamos continuar dialogando y te devuelvo la palabra, Ana, agradeciéndote otra vez. Bueno, pues Román, realmente las gracias las tenemos que dar nosotros porque tú siempre nos has traído contenido de interés y sobre todo que es apto para la época que estamos viviendo. Todo lo que dices es muy cierto y creo que muchas veces la virtualidad nos ha cansado, o más de las veces que quisiéramos nos ha cansado, porque estar en el mismo lugar, con las mismas condiciones, y realmente tenemos que buscar que esos espacios nos brinden las condiciones adecuadas para que ese cansancio no se dé. Así que quienes tengan dudas, por favor escríbanle al correo de Román. Yo sé que él siempre va a estar muy dispuesto a responderles.